¿A esa o a esa? A esa más chiva. ¿Lo hizo bien? Todo Otra vez, emocionado. otra vez, otra vez, otra vez, aquí. Bueno, mae, estamos empezando el año, ¿verdad? Entonces, es la segunda vez que viene ya a hablar de tipo de cambio, que siempre es un desmadre y todo el mundo tiene sus preguntas del tipo de cambio. Entonces, primero que todo, para la gente que no sabe quién es usted, yo sí sé, entonces sé que es un poco aburrido. Pero preséntese en 45 segundos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Carlos Valerín. Soy asesor financiero, asesor patrimonial, experto en tipo de cambio. Ya llevo mis años haciendo esto. Y nada, el día de hoy estamos por acá. Me pueden seguir en redes como Carlos Valerín Ah, mae, CR. no venga a hacer su publicidad. De una vez, yo me tengo que guindar de 30,000 followers del Rep Wallet. Qué pereza, mae. Ve, ya, ya. Vamos a quitar todo esto. Todo esto lo vamos a quitar. Mae, eh, bueno, usted tiene sus plantillas de la vara de tipo de cambio y todo que cada rato las comparte. ¿Qué fue lo que pasó en 2024? Porque a principio de año grabamos, ¿verdad? Entonces, en términos simples, a principio de año grabamos y empezamos a hablar como, ok, cosas que mueven el tipo de cambio, varas así. Y yo siento que a principio de año el tipo de cambio estaba como más o menos, durante el año todo el mundo estaba como todo como paniqueado, ¿verdad? Porque iba a pasar y que a veces subía y a veces bajaba. Y terminó el año y todo el mundo fue como, hey, ya que, digamos, como está en 500, 490, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como, ¿qué fue lo que pasó como resumido en el año? ¿Y qué nos puede decir eso para Bueno, este año? al final, vamos a ver, en 2024 no pasó mayor cosa con el tipo de cambio. Lo que pasa es que quizás lo sintamos así porque creo que mucha gente llega y en redes sociales o en noticieros, etcétera, y dice, es que el tipo de cambio va a cerrar el año en 580, ¿verdad? Y si eso me beneficia a mí, entonces me hago ilusiones de que va a llegar a 580, cuando al final no llega a 580, me siento mal. Yo siento que eso es como las predicciones de Nostradamus, ¿verdad? Que uno dice como, digamos, usted, Yo le creo más a Nostradamus que a pero eso. que usted sea, digamos, como el mae que sale un día ahí en TikTok y dice como el tipo de cambio va a quedar en 350 pesos a final de 2025. Y si no pasa, a todo mundo se lo olvida. Pero si pasó, entonces usted es el mae que sabe Sí, ¿sabes leer qué el pasa? futuro. Bueno, por ejemplo, a vos no te gusta Robert Kiyosaki y todo esto, ¿verdad? A mí no me termina de encantar, pero tampoco lo detesto, pero algo que hace Robert Kiyosaki todos los años Es predecir la es crisis. predecir que es el final de Estados Unidos y el final del dólar y se acabó y no sé cuánto, todos los años. O sea, pueden ir a buscar en Twitter prácticamente todos los años, el MAE habla de esto. ¿Y qué pasa? Que no se ha dado, ¿verdad? Entonces a la gente se le olvida, pero el día en que lo pegue, si es que lo llega a pegar, ese día se convierte en un genio, en un mastermind, porque supo lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces esto es lo que vemos no solo en Costa Rica, sino que lo vemos en todo el mundo. Siempre vamos a ver personas que nos vaticinan el fin del mundo, como lo conocemos, y están tirando al techo a ver qué se pega, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente a la gente le gusta tirar datos que realmente no puedes saber. En economía hay un dicho, que en realidad es en latín, que es ceteris paribus, o sea, si todo se mantiene constante. Lo cual quiere decir que todo lo que uno diga a nivel económico tiene que funcionar todo exactamente igual con el cambio de una variable. El problema es que en el mundo no cambia No una pasa variable, eso. ¿verdad? Cambian un montón de variables. Entonces realmente es muy difícil predecir en cuánto va a estar el tipo de cambio en 3, 6 meses, un año, etcétera. Lo que yo sí te puedo decir es ver ciclicidad en los mercados, y por eso esas plantillas que vos decías son muy importantes, porque nos dan una visibilidad del pasado, no solo en el precio en sí, sino en el volumen que entra al mercado. Entonces, de una vez te lo digo, estamos 9 de enero y el 9 de enero te puedo decir que en marzo el tipo de cambio va a estar en uno de sus puntos más bajos en Ujú. el año. ¿Por qué? Porque hay pago de impuestos y por lo tanto traemos un montón de dólares al mercado y se nos Pero cae, es algo ¿verdad? que históricamente siempre pasa, digamos. Es algo que sucede, pero también es algo coyuntural del mercado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, las finanzas, y vos lo sabes, son más sencillas de lo que mucha gente lo hace creer, ¿verdad? Lo que pasa es que hay mucha terminología muy pomposa alrededor que hace que mucha gente se sienta asustada y que crean que es muy complejo, pero realmente
el tipo de cambio en muchos aspectos se reduce a oferta y demanda. Y entonces en marzo tenemos un aumento en la oferta, o sea, tenemos muchos dólares entrando y la demanda se mantiene igual. Eso lo único que hace es bajar el precio. Como el episodio este de The Office en el que llega Oscar y le explica algo a Michael y Michael le dice como, explíquemelo como si tuviera 5 años. ¿Qué, qué es lo que pasa, digamos, con esta oferta y esta demanda? Como cuando entra al mercado dólares y el tipo de cambio baja o el tipo de cambio sube, digamos, como esta vara de Monex y todo el asunto, como si tuviera 5 años, digamos, Ok. como. Bueno, voy a usar una analogía primero y luego lo traemos a esto, porque justamente ayer lo hablaba con un cliente y se lo explicaba de esta manera. Imagínense que ustedes se van a ir a comprar una camisa, ¿verdad? Que vale 10,000 colones, ¿verdad? Y entonces resulta que esa camisa la usó, no sé, ¿quién estábamos ahora? Fercho, Bad Bunny, no sé, alguno de esos, ¿verdad? Usa esa camisa, vas y en el Yo iba a primer decir día, Taylor Swift. bueno, es que, ok, Taylor Swift, más fácil. Entonces Taylor Swift se puso esta camisa para su último concierto y entonces todo el mundo va a la tienda y compra esta camisa por 10,000 colones. ¿Qué pasa? Que así se va la camisa, ya no hay, quedamos sin inventario. Entonces el dueño de la empresa llama a su proveedor y le dice, mándame otro poco de camisas, las trae, pero ahora ya no las va a vender a 10,000, las va a vender a 12,000 o 14,000 o 15,000 porque sabe que se le va a ir muy rápido, entonces va a capitalizar su ganancia. Y como hay más demanda, eso es la ley de la demanda, tenemos que cobrar un poquito más. Si al contrario, compramos una camisa que a nadie le gustó, solo a mí, entonces vale $10, yo llego, la consigo, la compro, pero después se queda ahí en inventario y entonces necesitamos moverla. ¿Y qué hacen las tiendas cuando se les queda algo? Le ponen un sticker que dice sale, ¿verdad? Entonces primero 10%, luego el 20%, luego el 50% y ya después, por favor, llévesela. Entonces baja el precio, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con el dólar. Cuando tenemos, por ejemplo, marzo, que es una ciclicidad, o cuando tenemos quincenas, Costa Rica recibe muchos dólares. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho algo muy bueno, que son los centros de servicios. Muchos de los que nos estarán escuchando seguramente trabajan para alguna empresa transnacional que está en alguna zona franca y que le da servicios a otros países, ya sea financieros, recursos humanos, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos ustedes no generan un solo centavo o un solo colón. No generan colones, son un centro de costos. Y por lo tanto, para pagarles a ustedes, porque evidentemente están trabajando, todos sabemos que le ponen, ¿verdad? Para pagarles a ustedes, esa empresa tiene que llamar a sus headquarters en Estados Unidos, muy probablemente, o en Europa, pero igual va a tener que cruzar por Estados, y dicen, mira, necesito pagar agua, luz, o sea, todos los servicios, necesito pagar la caja, necesito pagarle a Kevin, necesito pagarle a María, a fulanito, a menganito, a sutanito, entonces bájame 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 de dólares, ¿verdad? Caen a Costa Rica y esos dólares tienen que ir a mercado, o sea, tienen que caer a mercado por un tema, número uno, de que hay que pagarle a la gente, ¿verdad? Y la mayoría le pagan en moneda local. Y número dos, los bancos cuando absorben ese dinero, por regulación, tienen que ir y cumplir con ciertas metas de regulación. Por eso la regulación es importante, aunque estemos desilusionados un poquito, ¿verdad? Y eso hace que el tipo de cambio tenga fluctuaciones. Entonces, esencialmente lo que pasa en un marzo o en una quincena es que nadie se quiso llevar la camisa que yo sí compré. Entonces, el tipo de cambio tiene que bajar, o sea, tiene que bajar el valor para que alguien diga, ok, está bien, está tan barato que mejor lo compro. Entonces, el tipo de cambio normalmente baja en las quincenas, digamos. Eso Sí, es como correcto. otra fluctuación como la de marzo. Sí, Eso también es como lo que pasa en noviembre, que mucha gente piensa que es en diciembre, ¿verdad? Es exacto. lo El del aguinaldo. aguinaldo. Sí, porque véanlo de esta manera, la gente cree que es, ay, viene el aguinaldo y como todo el mundo lo gasta en diciembre, entonces el tipo de cambio tiene el efecto en diciembre. No, te lo pagan en noviembre. O sea que es el efecto del banco. El banco es el que va Ujú. a ir a Sí, es cambiar ese cuando el banco lo montón. recibe, no cuando Exactamente, me llega a mí. Ok, exactamente. interesante. Entonces, ¿qué se puede esperar como si en 2024 básicamente como hubo un montón de estrés y no pasó nada en 2024, en 2025, qué se puede esperar? Digamos, como sin hacer una Una predicción, predicción. uno sabe que en marzo va a bajar, que las quincenas normalmente baja, en noviembre, diciembre también baja, pero digamos, tal vez no como qué se puede esperar, sino como qué factores
pueden afectar o Ok. qué cosas llaman la Bueno, atención? vamos a ver, en mi opinión, y puedo estar totalmente equivocado, esto siempre lo he dicho, lo digo desde que fui trader en Citi, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar totalmente equivocado, así que después me agarren un clip y digan, es que este me dijo tal y pasó totalmente lo Yo lo opuesto. voy a subir en noviembre, güey. Pero yo creo que el tipo de cambio este año va a encontrar una estabilidad cercana a los 500, como estamos ahorita. No veo demasiado movimiento. De hecho, el año pasado no hubo tanta volatilidad como la gente cree. Tuvimos mucha volatilidad del 21 al 22, del 22 al 23, pero del 23 al 24 no tuvimos tantísima Como que no volatilidad. pasó nada. Sí, o sea, como que estuvimos bajos, sí tuvimos un pico, una subida importante ahí después de abril, pero en general yo lo veo manteniéndose muy, muy estable. Ahora, puede que suba un poquito, ¿verdad? Y de hecho lo hemos visto crecer un poquito a inicios de mes. Eso también es porque a mí me gusta decirle a la gente, es como, imagínense que el tipo de cambio en diciembre se fue de fiesta, ¿verdad? Entonces empezamos en enero con goma. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado está como sin liquidez, no hay mucho entrando, entonces el tipo de cambio tiende a subir un poquito, que es lo que ha sucedido. Ahora bien, tenemos que esperar a ver qué va a suceder con varias cosas. Número uno, el petróleo está en un punto bajo y yo creo que se va a mantener bajo por un buen rato. Hay que ver qué pasa específicamente con estados, ¿verdad? Y su plan político y todo lo que eso pueda afectar a los commodities, en este caso petróleo. En Costa Rica, que la gente creo que hay una mala interpretación de que el gobierno tiene más poder de lo que tiene a nivel económico para hacerle efecto al tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, sí hay que considerar que en Costa Rica, por ejemplo, las operadoras de pensiones juegan un papel fundamental en el movimiento del tipo de cambio, porque son demandantes de dólares. Entonces, por allá del 2022, cuando íbamos llegando a 700, las operadoras tuvieron que demandar muchos dólares para invertir en ETFs en Estados Unidos. Ahorita se supone que, o bueno, ya se aprobó para que vuelvan a demandar dólares para invertir en ETFs, de manera tal que tan pronto ellos empiezan a efectuar eso, el tipo de cambio debería haber una subidita. Ok, interesante, interesante. Ok, entonces como un año de estabilidad también. Yo creo La que, gente se va a acostumbrar a yo lo que creo hay que ahorita. tenemos que acostumbrarnos ahorita a una nueva realidad, o que en realidad es más antigua Eso es que una nueva, vieja ¿verdad? realidad. Porque son 500, 510, 520, por ahí mucha gente hizo su análisis financiero, tanto empresas como personas, con un tipo de cambio en 700. Y eso fue un error, porque si uno ve el gráfico de manera matemática, va a ver que es un outlier estar tan arriba, ¿verdad? Es como muy fuera del promedio, no solo máximo y mínimo, sino que ya se sale por completo. Entonces, 700 no es un precio verdadero, ¿verdad? Tenemos que entender también que de una u otra manera yo soy muy defensor de Costa Rica en muchas cosas, ¿verdad? Entonces somos presa de nuestro propio éxito en muchas cosas, aunque no lo veamos. Y una de esas cosas es el buen manejo que hemos tenido a nivel internacional de atracción de inversión extranjera. Y entonces cuando la gente se pone a hablar mucho de política, es que el presidente actual esto, es que el presidente anterior, no importa. O sea, al final de cuentas, CINDE, Procomer, etcétera, ¿verdad? Todas las entidades que han afectado esto, lo que han logrado es que traigamos inversión extranjera directa. Ujú. Y está entrando mucho dinero todavía. Ha entrado mucho y está entrando mucho. Y todo ese dinero viene en dólares. Entonces es muy difícil que para una economía tan pequeña pueda combatir ese montón de dólares que vienen entrando. Y antes tenía sentido porque uno, no éramos tan globalizados y número dos, nuestra principal actividad era la exportación de productos agrícolas. Entonces por eso teníamos el sistema de mini devaluaciones que yo hoy sabía en cuánto iba a estar el tipo de cambio el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eso no es una manera profesional ni eficiente de manejar el mercado. Eso ya no pasa. Ya no pasa. Ok, entonces, siguiendo como esta línea de explicarlo como en términos sencillos, cuando la gente dice, porque a veces salen videos en Instagram, TikTok, lo que sea, cuando la gente dice,
es que el Banco Central inyectó X cantidad de colones o X millones de dólares al mercado y Ujú. eso significa tal y tal cosa. Aquí es a lo que se refiere. Ok, nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de flotación administradas, es lo que se le llama. Eso quiere decir que es como decir que dejamos que el niño juegue, pero hasta cierto punto. Si el niño se me va muy lejos, entonces lo jalo, ¿verdad? Lo traigo de vuelta a Como, su... como los papás que andan el chiquito con correa en el centro Exactamente. comercial. Entonces, se fue mucho, venga de vuelta, ¿verdad? Entonces, em, el Banco Central de Costa Rica trabaja con metas de inflación. Entonces, lo principal que le importa al Banco Central es la inflación. Si la inflación está controlada, todo bien. Entonces, el problema de eso es que cuando uno trata de controlar la inflación, va a tener efectos en otras cosas. Por eso no podemos decir ceteris paribus para todo, porque siempre cualquier cosa que yo haga va a tener efectos en otras variables. Entonces, ¿qué pasó en Costa Rica y lo que pasó en el mundo fue que la inflación se nos disparó? Y entonces, y no fue por mucho tiempo, ¿verdad? Porque por ahí en redes sociales salían algunos diciendo, es que la inflación en Costa Rica siempre ha sido alta. No, tampoco. La inflación es buena siempre y cuando esté, número uno, controlada y siempre y cuando esté en un nivel deseado. En Costa Rica ese nivel anda por ahí del 2,5, 2%. Entonces el Banco Central apunta a estar 2,5 o abajo, ¿verdad? Pero ojalá ahí. El tema fue que se nos fue negativo, que tampoco es bueno. Sí, justo eso iba a decir, porque cuando se habla de inflación, la gente siempre como uno trae esta idea de que inflación en cero es lo Ujú. ideal. Y no es así. Digamos, la inflación es una herramienta como para manejar oferta y demanda, manejar precios de cosas. Exacto. Y siempre es importante recordarle a la gente, digamos, si las cosas no suben de precio, entonces la economía se estanca porque la gente no compraría cosas porque Sí. luego van a bajar de Sí, valor. exacto. Pensémoslo así. Yo me quiero comprar un televisor, vale 1 millón de colones, ¿verdad? Pero si me espero a mañana, va a valer 990,000. Entonces nunca lo voy a comprar. Entonces me espero a mañana, pero mañana me doy cuenta que va a valer 970. Entonces me espero y el problema ahí es que entonces, eh, no sé, la tienda que vende teles no vende teles y entonces tengo que despedir a la gente y entonces hace un efecto ahí Sí, sí, rebote en todo. macroeconómico, ¿verdad? Entonces, efectivamente tenemos que entender que Costa Rica se fija mucho en eso y entonces Costa Rica hizo un esfuerzo, bien o mal, para mitigar eso, ¿verdad? Entonces, por ahí hay comentarios de una agenda escondida del gobierno, que hay una parte que yo sí creo que es cierto que el gobierno quizás no es escondida, sino que es algo que sí querían afectar para su beneficio. eh, pero entonces, ¿Por qué para su beneficio? porque Todo esto va como en el clip de las redes sociales, ¿verdad? Como teorías conspiranoicas. no, vamos a ver, a raíz de todo lo que sucedió en el pasado, donde teníamos las finanzas nacionales muy mal, ¿verdad? Que estuvimos al punto del default en Costa Rica, se tomaron algunas decisiones para que no llegáramos a ese punto de nuevo. Y Ujú. eso muy bien, pero obviamente con cualquier regla que yo ponga hay un loophole que me puede servir o no. Entonces, una de las cosas es el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Si el nivel de endeudamiento está por encima del 60%, entonces no podemos endeudarnos nuevamente, ¿verdad? Y suena como una buena idea, Como ¿verdad? que tiene sentido. Si fuera finanzas personales, Deja de estaríamos pegarle al diciendo, micrófono. perdón, si fuera finanzas personales diríamos buenísimo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que sí es bueno, lo que pasa es que entonces el gobierno al empujar el tipo de cambio hacia abajo, se beneficia en esa relación de porcentaje de deuda y por lo tanto puede endeudarse nuevamente y tener más dinero en el futuro. Entonces mucha gente dice, ok, estamos disminuyendo la deuda de manera artificial, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí es cierto, pero también es una buena estrategia, ¿verdad? ¿Para Sí, quién? Depende, eso sí. es jugar con las Exactamente. regulaciones, las reglas que hay. Ok. Entonces, volviendo al punto, eh, aquí en Costa Rica el Banco Central le inyecta dinero o no al mercado para mitigar los golpes. Entonces se supone, según todo lo que dice el Banco Central, ellos no afectan la tendencia. O sea, si el tipo de cambio va para abajo, ellos no lo afectan, pero sí tienen la obligación legal de frenar movimientos muy abruptos. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos economistas aquí? Brother, tuvimos un movimiento muy abrupto y no hiciste nada, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que entender eso. Entonces,
Cuando la gente más bien dice es que el Banco Central le ha inyectado y esto, si lo están diciendo como que es un intento de que el Banco Central baje el precio, pues están equivocados porque más bien lo que ha hecho durante todo el 2024 es frenar la caída y lo ha hecho metiendo y metiendo y metiendo y metiendo dinero. Ahora, esto es bueno para el Banco Central porque se está llenando de reservas. Cuando el tipo de cambio va a cruzar 700 en el mercado profesional, Banco Central entró muy agresivo a frenar que no rompiera 700. Y lo que hemos notado, los que en Pero algún momento cuando entra, ¿qué es lo que hace entonces? le meten ya sea oferta o demanda al mercado. Entonces, si el tipo de cambio viene cayendo, lo que hacen es empezar a comprar dólares. Compro, 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 compro. Y entonces freno la caída. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy la otra parte, el que está vendiendo, yo digo, ok, ya no voy a poder vender. Perdón, ya hasta aquí llegué porque ya el Banco Central entró y me puso como una pared. Si al contrario voy para arriba y entonces el tipo de cambio está vendiendo y el tipo de cambio está subiendo y yo estoy vendiendo, lo que hacemos es, el Banco Central lo que dice es, hasta aquí llegué. No vas a poder vender más caro que esto, Ok, ¿verdad? interesante. Entonces, sí, va a ser como un año de estabilidad, digamos, planémoslo así, porque es lo que uno puede prever, digamos, no puede hacer uno una predicción de que va a subir o va a bajar. ¿Qué hace la gente o qué es como un consejo práctico para alguien que gana en dólares? Digamos, no solo una persona que gana en dólares, también personas que ahorita ganan en colones, pero tienen deuda en dólares, porque, no sé, les empujaron una deuda en la Expo Móvil, ¿verdad? En dólares porque la tasa estaba más baja y no sé qué. Entonces, como para esos dos bandos, ¿qué es lo que podría aprovechar uno en este momento? Vamos a ver, para la gente que gana en colones y tiene obligaciones en dólares, yo creo que está en un muy buen momento, porque el tipo de cambio está muy bajo, o sea, les sale muy barato comprar dólares y tomaron la deuda que les iba a cobrar menos al final del día, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos bien. Lo que pasa es que no podemos tomar decisiones de, por ejemplo, un carro son 8 años, ¿verdad? Típicamente, y estamos hablando de un horizonte de máximo un año y aún así no estamos seguros, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a la gente, o sea, está bien, no necesariamente es ese consejo cajonero de si usted gana en colones, endeudes en colones, si usted gana en dólares, endeudes Déjame en en dólares, paz. pero el tema, y me lo decía nuestra amiga Noili un día, me decía, bueno, Carlos, lo que pasa es que vos tenés mucho conocimiento del tema, Ujú, entonces quizás puedes jugar más con eso, pero una persona que quizás no, quizás debería irse a la segura, ujú. ¿verdad? Entonces, en cuyo caso ahí el consejo cajonero tiene validez. Consejo. Eh, pero, nada, si yo fuera una persona que ahorita está endeudado en dólares, gano en colones, yo les diría, traten de amortizar lo más que Es el puedan momento de pronto. Hace, amortizar. hace poco vos subiste un video que me gustó mucho sobre todo este tema de, o no sé si ya lo subiste, sobre este tema de si debería amortizar o no una deuda y tal. Por supuesto, ¿verdad? Es que la respuesta es bastante sencilla, pero este es el momento, ¿verdad? Porque si efectivamente cuando llegamos al 2026, cambio de gobierno, algo cambia, ¿verdad? Sí, Y se entonces dispara el tipo de empezamos a cambio. disparar el tipo de cambio, pues su deuda se acaba de convertir mucho más cara. Y ustedes desaprovecharon este momento. Ahora la otra cara de la moneda es gano dólares, pero vivo en Costa Rica, así que todos mis gastos son en colones. No hay mucho que les pueda decir. Lo que les puedo decir es, traten de que sus gastos más grandes sean en dólares, casa, carro, etcétera. Si se van a endeudar, endeudense en dólares, igual les sale mejor porque la tasa es más barata y para ustedes no tiene riesgo cambiario. Ya todo lo que tiene que ver con gastos del día a día, pues apechugar, buscar las mejores Sentarse a opciones. Es llorar que en... sí, o sea, Sí, sí, como tipo de cambio vos y yo preferencial y ganamos eso. primordialmente en dólares, Ujú. entonces eh, DC puedo ir a buscar en diferentes plataformas, que ya hay un montón. Puedo buscar precios preferenciales en bancos. Por ejemplo, algo que hago yo muy a menudo es que yo contacto a un amigo que gana en colones y le digo cambiemos y entonces conseguimos el mejor precio de Ya mercado. saben, consejo, contacten el amigo de Valerín. Y, y sí, y entonces por ahí vas súper bien, ¿verdad? Pero el problema de mucha gente, lo que yo sí vi es que en su cabeza, y es un tema más mental que efectivo, valoraron su ingreso con un tipo de cambio de 700. Entonces dicen, es que yo he perdido tanto dinero. Pues en realidad no, porque si invertís en dólares,
no tenés problema. Si tenés una deuda en dólares, no tenés problema. Si ahorras en dólares, no tenés problema. Entonces realmente se va a reducir a tus gastos algunos fijos, que deberían ser poquitos, y tu gasto de ocio y listo. Y asociado a este tema, digamos, es una pregunta que alguna gente me ha hecho. Ahorita, como está el tipo de cambio y también que he visto, mucha gente dice, hey, yo ganaba en dólares, pero mi salario ya no es lo mismo que era cuando estaba en 700, entonces ando buscando un brete que me pague en colones. Y yo como, tal vez no, digamos, como, me parece, digamos, un trabajo, uno lo piensa, digamos, para los millennials suele ser como 2 años, pero en general puede ser 2, 3, 4, 5 años en un trabajo. Estoy tomando una decisión que es mediano plazo, basado en información que tengo como histórica, que no es 100% seguro que se vaya a repetir, y también a corto plazo. Entonces, ¿qué diría? Yo siento, y mi consejo siempre ha sido como, es apresurado tomar una decisión así por algo que está pasando en ese Y momento. Uno ajusta el es un presupuesto nada más. súper consejo, o sea, es totalmente adecuado. Y somos dos cosas aquí. La primera, somos de mente corta, ¿verdad? Porque se nos olvida que hace, bueno, ahora son 3, pero hace 2 años, 2 años y un poquito, el tipo de cambio andaba en 700. Entonces, ¿qué sucedió cuando andaba en 700? Que o sea, estábamos del otro lado de la, ¿cómo se llama? De la historia. Y yo tuve un montón de clientes que me dijeron, es que me pasé a ganar en un lugar que me pagaban en dólares. Y ahora están Y sufriendo. ahora más bien me dicen, quiero pasarme a colones. Entonces, lo mismo que en inversiones, ¿verdad? Es algo que se habla mucho, es no tomen decisiones por pánico o no tomen decisiones en el calor del momento porque es lo que necesito ya, porque el problema es, estamos previo a año electoral, estamos en un año que vienen, ¿cómo se llama? Ya empiezan las postulaciones, ya empiezan los candidatos, ya empieza campaña, eso es local. Pánico colectivo. Exacto. La segunda, en Estados Unidos, el presidente toma la oficina ahorita. Sí, en Aunque fue 15 días electo, es. sí, ahorita, aunque fue electo hace 2, 3, no sé hace cuántos meses, 2, 3 meses, realmente empieza a trabajar ahorita, ¿verdad? Entonces, tenemos un cambio a nivel económico, global y local que puede afectar. Entonces, si vos llegas y decís, es que voy a tomar una decisión hoy, sin ni siquiera haber metido el dedo en la piscina, ¿verdad? Entonces, estamos en problemas, porque muy probablemente vas a tomar una mala decisión. Y sí, se me olvidó cuál era la segunda cosa que iba a decir. No, todo bien, todo bien. Yo siempre creo esto, digamos, como yo en general prefiero ganar en dólares que en colones. No sé, siempre he tenido esa preferencia. De alguna forma mi ingreso se compone de dólares y colones, entonces tengo como esa ventaja. Pero sí creo como que es un mal momento en general tomar una decisión de cambiarse a un trabajo, sea, o hay trabajos que ofrecen como, hey, cámbiese de moneda cada cierto tiempo. Me parece una mala idea eh, por el calor del momento, digamos, por un pánico colectivo Es que que hay. llevémoslo a inversiones, si querés, ¿verdad? Si yo tengo una inversión y hoy empiezo con una estrategia y en un año cambio la estrategia completamente y el año que le sigue cambio la estrategia de vuelta y sigo en esa jugadera, las probabilidades de que yo pierda dinero son altísimas. Y lo mismo pasa con las monedas, ¿verdad? Entonces, digamos, no es mejor ganar en dólares que en colones, ni ganar en colones que dólares, o sea, no es una competencia. Pero efectivamente, el mejor lugar para depositar valor son los dólares, ¿verdad? No podemos discutir eso porque el dólar, al final el colón, perdón, es una moneda exótica, el dólar no lo es. Y en Costa Rica también recordar, digamos, me pasa mucho como que le pongo atención a las vallas publicitarias porque yo no voy manejando. Entonces, hay dos cosas que uno va notando más y más, como vallas publicitarias en Spanglish, Ujú. que es muy vacilón porque antes todo era en español, ¿verdad? Y ahora es como Spanglish y hay vallas publicitarias solo en inglés. Ujú. Y eso me ha parecido muy curioso. Y número dos, las vallas publicitarias de carros, precio en dólares. Las vallas publicitarias de casas, precio en dólares. Condominios, cuotas en Eso dólares. es algo que yo siempre Entonces, digo, perdón que te interrumpa, eso no, es no, algo que yo dale, dale. siempre digo en Costa Rica, todas las cosas grandes, de gran tamaño, o sea, gastos grandes, significativos, vienen tasados en dólares, ¿verdad? Entonces, sorry que te No, interrumpí. no, no, exactamente eso. Entonces, cuando yo digo, a mí me ha gustado ganar más en dólares, es por eso, digamos, yo siento que los gastos más grandes y Costa Rica cada vez se va moviendo más y más a que prácticamente todo sea en dólares. Obviamente, si voy a McDonald's, me van a cobrar en colones, todo bien, pero
de una casa está en dólares y una casa es un gasto, una Sí. cuota de una casa es un gasto mucho más importante, la cuota del carro es un gasto mucho más importante. Aún así, ir a, no sé, comprarme un iPhone o un iPad o un teléfono, lo que sea, el precio es en dólares. Sí. Entonces, es cada vez menos lo que se vende, lo que se tasa, digamos, que es la palabra correcta en colones versus en Sí, dólares. también, por ejemplo, hablemos de un teléfono, ¿verdad? Que vos ahorita lo mencionabas. El otro día veía un video nuevamente de Noy que hablaba de cómo hemos aumentado la cantidad de viajes que hacemos nuestras generaciones versus otros y me parece súper interesante y es como algo que todo el mundo sabe, pero ella lo trajo con números y demás, ¿verdad? Todo el mundo sabe que ahora viajamos mucho más. Entonces muy probablemente toda la gente que nos está viendo ya ha viajado. Cuando teníamos nosotros, no sé, 10 años, 5 años, o cuando nuestros papás tenían la edad de nosotros, no todo el mundo viajaba, no era Ujú. tan común como lo es ahora. Entonces mucha gente sale del país. Número uno, es más fácil intercambiar dólares por cualquier moneda del mundo. Eso es la primera. Cuando tenés colones, pues vas a tener que triangular. Típicamente, si es que no vas a Estados Unidos, vas a tener que pasar a dólares y luego a la moneda en curso, en cuyo caso vas a perder dinero. Un montón. Un Me pasó en montón. Guatemala. Y y tenemos que recordar que el dólar, también se lo decía a unos clientes en esta semana, el 60% de los países del mundo tienen sus reservas en dólares. Costa Rica es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que las reservas al final funcionan a través de deuda soberana, es un tema ahí, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es, si ustedes escuchan que el dólar va a morir este año, listo, ok, digamos que sí, el dólar va a morir este año, pues faltan 20, 30 años para hacer el cambio, porque se basan en deuda soberana que por lo general dura muchos Que años. alguien le avisa a Robert Kiyosaki, por favor. Exacto, entonces, al rato tiene razón, solo que faltan 30 años para ver el outcome. Es un es un visionario, mae. Y luego la otra cosa es que todos los trades de divisas, ¿verdad? O sea, todos los cambios de moneda en un 95% van contra dólares. O sea, dólar contra colón, dólar contra peso, dólar contra euro, dólar contra lo que vos querás, casi siempre está el dólar presente. Entonces, eliminarlo de la noche a la mañana es muy complejo. Y eso lo que me quiere decir a mí es cuando yo le digo a la gente, para ahorrar, tienen que pensar siempre en seguridad de primero y segundo en flexibilidad. Para invertir, tienen que pensar seguridad de primero, flexibilidad de segundo y rendimiento de tercero. En ambos casos, seguridad viene de primero. Y para mí, el dólar es probablemente la moneda más segura que puedo tener en ese momento. Me podrán argumentar la libra esterlina, el franco suizo, todo bien. Pero el dólar es el más líquido del mundo y eso para mí tiene mucho valor. Ok, ya para terminar, un lightning round. 4 preguntas rápidas ahí. Ok. Ok, un pet peeve que usted tenga con finanzas. Pet peeve es como Sí, una por favor. molestia irracional, digamos, sobre algo de finanzas o con algún tema de la plata o algo así. Uf, un pet peeve. Vamos a la siguiente mientras pienso en esta. O no, tengo que contestarla de una vez. Rápido, rápido. Un pet peeve. Los consejos cajoneros, ¿verdad? Ya lo dijimos el año pasado. Carro solo de contado, para que sepan. Bueno, más bien es el mal uso de las palabras. Yo creo que las palabras son muy fuertes y muy importantes. Cuando la gente dice es que el carro es la peor inversión, por ejemplo, puede ser. Si sos, no sé, si utilizas el carro para generar algún ingreso o algo, pero fuera de eso el carro es un gasto. Entonces a mí me gusta decirle a la gente, o me molesta cuando la gente habla de inversiones, buenas o malas, sin entender a qué se refieren, ¿verdad? Entonces se ha vuelto muy popular decir, por ejemplo, la gente que está empujándote que inviertas en bolsa solo porque se van a ganar una comisión en eso, te dicen es que invertir en bienes raíces es malísimo. Pues de no, ¿verdad? Puedes tener una inversión en bienes raíces buena o mala, puedes tener una inversión en bolsa buena o mala. Entonces, número uno, calificar como buena o mala la generalidad de algo sin realmente revisarlo. Y número dos, utilizar mal la palabra inversión. Ok, interesante. Una regla que vos tenés para tus finanzas o la vida. Ok, 3 cosas antes de cualquier cosa que yo haga con mi dinero, ¿verdad? Se los dije, es primero seguridad, segundo flexibilidad, tercero rendimiento. La mayoría de la gente lo ve al revés y piensan primero en rendimiento y de último en seguridad y es la mejor manera de perder todo su dinero. Yo le robé eso a Valerín. Y
Ok, una opinión por la que estés dispuesto a morir. Una opinión por la que estoy dispuesto a morir. Bueno, me voy a poner un poquito religioso aquí. Creo firmemente en Dios, tengo mucha fe y creo que sí hay un Dios y estoy dispuesto a batallar por eso. Qué vacilón. No, no pensé que se fuera a ir por ese lado, pero está bien, muy bien. Yo también. Entonces está bien. ¿Y cuál es tu gasto hormiga? Uy, ¿cuál? Tengo un montón. Mi novia. Dice. No, ¿verdad? Después se enoja. No. Mi gasto hormiga, café, de fijo, ¿verdad? El más común de todos, café y almorzar. Me encanta comer afuera. Yo le digo a todo mundo, a mí se me va mucho dinero afuera en comidas, razón por la cual trato de no gastar mucho en el súper para no duplicar gastos, pero yo diría que cafecitos. En café se me va. Yo todos los días voy a una cafetería, a pesar de que tengo café de tremenda calidad en mi casa. Em, sí, no sé, supongo que me gusta ver un poquito la gente, el ambiente, y sí, ahí se me va. Qué vacilón. A mí yo casi no tomo café. Sí, me di cuenta. Yo casi no tomo. Hay dos tipos de personas en el mundo, los de café y los de Monster, y yo soy de Monster. Bueno, yo hoy me desperté con un tremendo dolor de cabeza y estaba hablando con mi mamá y le digo, ma, tengo un dolor de cabeza. Me dice, ¿ya tomó café? Y yo, no, me dice, usted toma café todos los Adicto. días. Ya, sí, es Adicto. un problemita ahí. Ok, ok, interesante. Entonces, mae, ¿no? Muchas gracias. Gracias por venir. No sé si a esa cámara o a esa cámara, ¿en dónde lo pueden Aquella. encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Carlos Valerín CR o en Facebook como Carlos Valerín Coach Financiero. ¿Quién usa Y Facebook? hay mucha gente que usa Facebook todavía. Estoy en Twitter, en X, pero ahí es más como, no es tanto consejo financiero, a veces hablo mucho de De fútbol ahí. partidos. Sí, y la gente se pelea mucho, pero me pueden encontrar en Carlos Valerín CR en Instagram o Carlos Valerín Coach Financiero en Facebook. Les voy a dejar los links en la descripción del video. Entonces, mae, Pura entonces, vida. Chao, Kevin, va. gracias.